El Rolls-Royce Corniche. Tan solo el nombre evoca imágenes de glamour, exclusividad y un nivel de lujo que pocos autos pueden siquiera soñar. Este es un auto para quienes aprecian las cosas finas de la vida, para quienes solo lo mejor es suficiente. Es una declaración. Dice: he llegado, y lo hice con estilo. Pero el Corniche es más que una cara bonita. Es un auto con una rica historia, que abarca más de 3 décadas y varias generaciones. Cada iteración ha añadido su propio capítulo a la historia, refinando y perfeccionando lo que significa ser el máximo Grand Tourer de lujo. Desde el momento en que se presentó por primera vez, el Corniche fue un éxito entre los ricos y famosos. Se convirtió en un símbolo de éxito, una forma de mostrarle al mundo que lo habías logrado. Pero no se trataba solo de presumir. El Corniche también era un placer de conducir. Con un motor suave y potente, y una conducción que era como flotar en una nube. El Corniche comenzó su vida como una versión convertible del Silver Shadow, en sí mismo un auto innovador para Rolls-Royce. Fue el primer Rolls-Royce en presentar una construcción monocasco, y también introdujo al mundo el legendario motor U28 de 6.75 litros que impulsaría a generaciones de Rolls-Royce. Pero mientras que el Silver Shadow era un sedán en esencia, el Corniche fue diseñado desde cero para ser un convertible. Tenía una distancia entre ejes más larga que el Shadow, y la carrocería se reforzó para hacer frente a las tensiones de la conducción descapotable. El resultado fue un auto elegante y con estilo, con un diseño atemporal que todavía se ve fresco hoy en día. Sus líneas son largas y elegantes, con una sensación de potencia sin esfuerzo. El capó es largo e imponente, y la parte trasera es corta y robusta, lo que le da al auto una sensación de dinamismo. Pero la característica más llamativa de cualquier Corniche es, por supuesto, el espíritu del éxtasis. Se alza orgullosa sobre la parrilla del radiador, con los brazos extendidos como si estuviera a punto de volar. Es un símbolo de todo lo que representa Rolls-Royce: lujo, elegancia y un sentido de la ocasión. Bajo el capó, el Corniche estaba impulsado por el mismo motor U8 de 6.75 litros que el Silver Shadow. Era una obra maestra de la ingeniería, capaz de impulsar el gran auto de 0 a 60 millas por hora en menos de 10 segundos. Y lo hacía todo con la suavidad y el refinamiento que se espera de un Rolls-Royce. Pero el Corniche no era solo fuerza bruta. También era un auto muy cómodo de conducir, con un interior lujoso tapizado en los mejores cueros y maderas. Los asientos eran como sillones, y había mucho espacio para que 4 adultos viajaran cómodamente. Y luego estaba la conducción. El Corniche se deslizaba sobre la carretera, absorbiendo baches y desniveles con facilidad. Era como viajar en una alfombra mágica, y hacía que los viajes largos fueran un placer absoluto. El Corniche era un auto que podía hacerlo todo. Era lo suficientemente elegante como para llamar la atención en la Riviera Francesa, lo suficientemente potente como para mantenerse al día con los mejores autos deportivos de la época, y lo suficientemente cómodo como para cruzar continentes sin sudar. Sección 4. Leyendas del lujo. A lo largo de los años, el Corniche ha sido propiedad de una lista de ricos y famosos. Desde actores de Hollywood hasta estrellas de rock y miembros de la realeza, todos han caído rendidos a sus encantos. Uno de los propietarios de Corniche más famosos fue David Bowie, quien compró su primero a principios de los años 70. Le encantaba tanto el auto que compró varios más a lo largo de los años, y a menudo se le veía conduciéndolos por Londres. Otro famoso propietario de Corniche fue Frank Sinatra, quien recibió uno como regalo de su compañía discográfica. A Sinatra le encantaba el auto y lo conservó durante muchos años. Pero no solo las celebridades amaban el Corniche. La realeza también era una gran admiradora del auto. La reina Isabel II tuvo varios Corniches a lo largo de los años, y a menudo se la veía conduciéndolos por sus propiedades. Sección 5. Excelencia en ingeniería. El Corniche fue un testimonio del compromiso de Rolls-Royce con la excelencia en ingeniería. Los ingenieros introdujeron actualizaciones significativas a lo largo de su vida útil. En 1977, el Corniche recibió un importante lavado de cara. Se introdujo una nueva parte delantera más aerodinámica. También recibió un sistema de suspensión revisado. En 1980, el Corniche recibió otra actualización importante.
El motor V8 fue reemplazado por uno más potente. El nuevo motor producía más potencia y era más eficiente. En 1989, el Corniche recibió cambios estéticos y mecánicos. Se introdujo un nuevo interior más moderno. También recibió un sistema de frenos más potente. Sección 6. Un legado duradero. El Rolls-Royce Corniche estuvo en producción durante más de 3 décadas, y durante ese tiempo se convirtió en uno de los autos más icónicos del mundo. Era un símbolo de lujo, estilo y exclusividad, y era codiciado por los ricos y famosos de todo el mundo. Hoy en día, el Corniche es un auto clásico muy buscado. Los buenos ejemplares pueden alcanzar precios altos en las subastas, y el auto seguramente se apreciará en valor en los años venideros. Es un auto que ha resistido la prueba del tiempo, y seguramente será admirado durante muchos años más. El Corniche es un recordatorio de que el verdadero lujo nunca pasa de moda. Es un auto que fue construido para durar, y es un testimonio de la artesanía de las personas que lo construyeron. Así que ahí lo tienen. El Rolls-Royce Corniche, un auto para la posteridad.